¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cómo me estén escuchando y en qué momento en situación. Este es un episodio más de su podcast de podcast video Teología para la vida cotidiana. Hoy quiero empezar contándoles una historia, ¿sí? Una historia que ciertamente me parece muy ilustrativa, porque hoy este podcast siempre he dicho, y este video siempre he dicho que lo hago para la gente como de la calle, como que para la vida normal, para gente que no necesariamente está enfocada en un grupo o una estructura religiosa. Pero hoy me voy a permitir hacer un pequeño cambio en esto. Es decir, hoy quiero hablarle a la gente estructurada religiosamente. Es decir, alguien que es comúnmente que va a la iglesia o gente que tiene una práctica religiosa o que es una gente cercana a algún tipo de religión, como sea que la tenga. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque quiero dar un poco una continuación al podcast episodio pasado sobre la religión, la religión del sentimiento, de la emoción. Y es que me viene a la cabeza una historia que siempre me ha llamado mucho la atención. Una historia real porque la viví yo, la experimenté yo con otra persona, le pasó a otra persona, pero me permito platicarla, ¿sí? Y no voy a cambiar nombres, creo que ya falleció, espero que haya tenido un buen tránsito en su vida, una persona entrañablemente muy afectuosa y yo le tengo mucha estima y mucho cariño. Era un hermano religioso de los jesuitas, el hermano Luis, ¿sí? El hermano Luis, que cuando yo lo conocí tenía más de 80 años, ¿no? Yo era un joven y él tenía más de 80 años, 81 años, era algo así. El hermano jesuita Luis, el hermano Luis, hermano jesuita, era un hombre que destellaba santidad, ¿no? Es decir, un hombre trabajador, discreto, callado, santo, en muchos sentidos yo lo veía como una persona muy santa, que me dio una gran acogida cuando yo estaba viviendo en la Ciudad de México. Eh, Estuvimos juntos, platicábamos mucho, me invitó a un grupo de jóvenes que había ahí en la parroquia que estabas viviendo yo cerca, ahí en la Ciudad de México por la colonia Roma. Era el templo de la Sagrada Familia, un templo organizado, dirigido por los jesuitas. Y ahí lo conocí al hermano Luis Escalera, un hombre que no era sacerdote, era un religioso, dedicado con votos perpetuos como religioso, como hermano. Él trabajó durante toda su vida con grupos de jóvenes y eso me llamó mucho a mí la atención. En el caminar por la vida, el hermano jesuita lo cambiaron y yo me fui de allí. Entonces, seguimos con nuestra vida, teníamos relativamente contacto entre nosotros, a veces le hablaba o nos hablábamos por teléfono y yo seguía escuchando a un hombre con gran santidad. Ya cuando pasaron los años y yo tuve a mi hijo, etcétera, lo vi aquí en Guadalajara y me contó una historia muy interesante que quiero compartirles. Y es que dice que él, que trabajó toda su vida con jóvenes, un día lo mandaron a Guanajuato, porque por como buena orden religiosa, pues los mandan donde quieren, como quieren, ¿no? Entonces, y le empezaron a pedir que trabajara con una comunidad allá en Guanajuato, pero no era de jóvenes, ¿no? Entonces él sentía ese frustración, ese gusanito de no haber trabajado con jóvenes. Pero estuvo trabajando allí. Y después lo movieron a Parral, Coahuila. Allá trabajó con indígenas, ¿no? Ya el hombre mayor, más de 80 años, pero fuerte y muy trabajador. Dice que llegó un momento en que entró en una crisis muy fuerte porque decía que no era su vocación, que su vocación parecía que era con los jóvenes, pero que ahora parecía que algo faltaba. Y entonces dice que él empezó a discernir la voluntad de Dios. Recordemos que los jesuitas tienen una metodología muy bien diseñada, muy bien desarrollada, y la casa y los ejercicios espirituales de San Ignacio es para hallar la voluntad de Dios. Entonces ellos tienen una manera de encontrar cuál es la voluntad de Dios a partir de ciertas dinámicas, ciertos ejercicios, cierto espíritu de oración, de contemplación. Tienen una metodología muy hecha para poder encontrar la voluntad de Dios.
Y él, como un hermano con más de 50 años de experiencia, pues aplicó sus ejercicios y entonces descubrió que Dios le pedía que dejara a los jesuitas, que era tiempo de retirarse y que dejara la compañía de Jesús, ¿no? Se lo comunicó a su superior y el superior muy atinadamente le dijo, muy bien Luis, vamos discerniendo tú y yo juntos, otra vez. Entonces durante un mes, trabajando con su superior, estuvieron discerniendo y los dos llegaron a la misma conclusión. Parecía que todos los signos, todo lo que habían visto, todo lo que sabrían, decía que tenía que dejar a la compañía de Jesús. A sus 80 y muchos años, era tiempo de retirarse, retirarse de la vida religiosa. Y ya estaba cansado. Entonces el superior le dijo, ¿sabes qué, Luis? Antes de que te retires, te invito a que hagas finalmente, nomás para estar seguros, unos ejercicios espirituales de 6 meses. De 6 meses, o sea, es un retiro espiritual de 6 meses, un retiro de discernimiento espiritual de 6 meses. Y él accedió, no tenía nada que perder. Y ahí fue orientado y dirigido por un director espiritual también de una profunda sabiduría, que con su gran experiencia también de muchísimos años, tan viejo casi como él, empezaron a discernir sobre la voluntad de Dios de dejar la orden, la compañía de Jesús. Después de 6 meses, concluyeron ambos, igual que el superior, que debía retirarse. El último día del retiro, él me platica que fue a la capilla a hacer oración un día en la noche, ya para el último día, prácticamente el último día para antes de retirarse, y que estaba en oración en la capilla, convencido de su decisión, con su corazón tranquilo y en paz, sabiendo que era momento de retirarse. Y entonces dice que estando allí sentado en la oscuridad de una capilla, que la cual yo conozco y es hermosa, que muy en su interior escuchó clarito, clarito una voz interior, una voz, dice, nítida como ninguna, poderosa, fuerte y amorosa, que le dijo, Luis, le preguntó, ¿por quién entraste a la orden? ¿Por quién entraste a la compañía? Y entonces que él se quedó como sorprendido por esa claridad de la voz y que en su interior dijo, por ti, Señor, por ti entré a la compañía. Y entonces la voz le contestó, entonces si entraste por mí a la compañía, ¿por qué te quieres ir? Y todo el mundo del hermano Luis dio una vuelta completa. O sea, no importó su discernimiento, no importó los meses de discernimiento, no importó los días, no importó el ejercicio de reflexión, de meditación, de oración, todo aquello que le decía que tenía que salir de la orden. Simplemente la pregunta es, si entraste por mí, Luis, ¿por qué te quieres ir? Toda la sabiduría que pudo haber acumulado en más de 50 años de religioso, todo el acompañamiento de grandes personas sabias, muy personas sabias, quedó destruido con una simple pregunta. Luis, si entraste por mí a la compañía, ¿por qué te quieres salir? Obviamente después de eso, el hermano Luis Escalera permaneció y obviamente siguió siendo en la orden, en la compañía de Jesús, lo que le decían que hiciera, que no era lo que él quería, tal vez no era su preferencia, pero su preferencia fue siempre Dios. Y esta historia me llena mucho en mi cabeza y en mi corazón para preguntarme, ¿de veras estoy haciendo lo que Dios quiere en mi vida? Es decir, ¿no soy yo, será Dios? Hoy me siento en esta silla, le digo yo, la silla de la hipocresía, y me pregunto, ¿puedo realmente decir que sí, como el hermano Escalera? ¿Puedo pagar el precio de seguir a Jesús? ¿Puedo pagar ese precio de seguir a Jesús realmente? ¿Realmente me convence Dios o me convenzo yo de que Dios
quiere tal o cual cosa. Realmente hacer este podcast, este video, es lo que Dios quiere. Podría cancelarlo y seguir convencido en Dios, que Dios me convence. Dios me convence no solamente porque lo que hago me gusta, sino porque si no lo hiciera también me convencería. ¿Podría pagar el precio de seguir a Jesús en este sentido? ¿Podría pagar el precio como el hermano Escalera de ya no volver a trabajar con jóvenes? Él ya no volvió a trabajar con jóvenes. Él no volvió a sentirse pleno haciendo lo que se supone que debería hacer, que es trabajar con los jóvenes durante más de 50 años. ¿Podría pagar el precio de hacerlo? ¿Podría pagar el precio, no como el hermano Luis Escalera, de seguir realmente lo que Dios quiere? Le puedo creer a Jesús o solamente soy yo y mi idea básica de lo que es ser bueno y lo que quiere Dios? ¿Me estoy convenciendo a mí o no? ¿O quien me convence es Jesús o no? ¿Podría pagar el precio? Es mi pregunta. ¿Podría pagar el precio de perdonar en verdad? Es decir, no solo de palabras, sino profundamente a esa persona que siento que me hizo mucho daño. Y vaya que yo no lo puedo hacer. Me cuesta trabajo. Tengo que reconocer que hay gente que no me puedo perdonar. No le puedo hacer. Si realmente puedo, si Jesús realmente me convence, ¿puedo pagar ese precio? ¿Podría levantar la voz y confrontar a los injustos, los violentos, los poderosos, de donde sean, sabiendo que perdería mucho? ¿Podría pagar ese precio? ¿O me siento cómodo detrás de una cámara, detrás de una computadora, detrás de un escritorio, detrás de un púlpito, haciendo o creyendo hacer lo que creo que Dios quisiera que hiciera? ¿Podría pagar el precio de perder todo eso? ¿Podría pagar el precio de ya no ser famoso, de ya no ser querido, de ya no ser respetado, reconocido? ¿Podría pagar el precio? ¿Podría pagar el precio de ya no sentir los consuelos de Dios y aún así seguir creyéndole a Dios? La Madre Teresa de Calcuta, déjenme decirles que encontró su vocación, encontró la llamada de Dios y después pasó más de 40 años en sequedad. No sentía nada. Y ella dijo que sí. Ella estuvo dispuesta a pagar el precio. Un precio muy alto. Un precio de ya no vas a sentir nada. Y aún así es el precio que pagas. Porque Teresa de Calcuta lo convencía, Jesús la convencía. 40 años en sequedad. Ustedes que me escuchan, que son gente de iglesia, que siente bonito cuando haces oración, que siente bonito cuando hay tales o cual cosas, que podemos ser hasta muy piadosos y se siente bonito ser piadoso y mandar mensajes en la mañana de feliz día y que Dios te bendiga y que luego lanzamos bendiciones a diestra y siniestra. Podríamos pagar el precio de estar en una absoluta sequedad, estar en la mediocridad total en el corazón. Podríamos dejar de ser absolutamente, que no sintamos ganas de ser absolutamente piadosas y podríamos seguir pensando que Jesús me convence o me convencen los regalos. ¿Me convence el que me da los regalos o me convencen los regalos? Podría entonces levantar la voz ante los injustos, podría confrontarme a pesar de que pueda perder, porque es conveniente tal vez callar. Podría dejar de ser solamente un buen mediocre o un buen conveniente y ser algunas veces el malo en ese sentido. Es decir, podría ser confrontador de conciencia y ser como el malo y escandaloso por rechazar a algún líder abusivo. Podría llamar la atención, podría dejar de soportar también humillaciones, podría dejar la soledad, el sentirme víctima conveniente, un víctima bonito, una víctima que todo el mundo alaba y que luego te lleva a hacer oraciones maravillosas en base a que me siento triste y la tristeza y que abraza las tristezas y Dios. ¿Podrías hacer eso? ¿Podrías pagar el precio de decir que sí, aunque el sí te lleve
a unas tormentas que serían inequívocamente complicadas para alguien que cree que su vocación es de una cosa u otra, donde tal vez el púlpito ya no sería atractivo para la gente y tú estés detrás de ese púlpito hablando o detrás de esa imagen piadosa o de ser ese simplemente hombre bueno, tranquilo, sosegado. ¿Serías capaz de ser un hombre que levante la voz, que batalle, que diga, que luche y que puedas perder en el camino, pero eso podrías pagar el precio de decirle sí a Dios? ¿Te seguiría convenciendo Jesús o no? ¿Podrías ser capaz de amar y dar con valor y no con conmiseración, con lástima, con falsa misericordia? ¿Podrías amar a pesar del odio? ¿Podrías perdonar a pesar de la violencia? ¿Podrías dejar de conformarme con miserias que me da la riqueza o el poder o lo que no me da la riqueza y el poder? Porque luego siempre se ha dicho que la riqueza genera esclavitud. Pues no tener la riqueza también genera esclavitud. ¿Sí? Podría dejar de ser un santurrón o santurrona bien vista, un, un, este, un santurrón o santurrona que todo el mundo ve y alaba y reconoce. ¿Podrías ser capaz de dejar el reconocimiento y que nadie te reconozca y seguir creyéndole a Jesús? Decir un sí. ¿Podrías dejar realmente de luchar contra las miserias y realmente soltarme en Dios? Decir, podría dejar de simplemente hacerme el lloroso en cada confesión para decir tengo esto y simplemente me gusta porque entonces me veo como la víctima bonita. Podría decir que sí a Dios y tomarlas y realmente soltarlas. Podría decir, Dios, hágase tu voluntad en mí, aunque eso me quite familia, amigos, posiciones, posesiones, posiciones y posesiones, o dejar de sentir bonito, o a no ser el centro de atención, no ser el buen hombre, no ser la buena mujer, la que sufre, la triste, la opaca, o el perfeccionista exitoso. Podría dejar de ser, sería capaz de que si le doy un sí a Dios, puede ser que pueda ser, dejar de ser un profesionista exitoso, o el sacerdote carismático, o la monja santa, benévola, etcétera, y poder ser realmente alguien que pueda decir un sí, ¿sí? A un llamado. ¿Estás dispuesto a pagar el precio sabiendo que en ese sí, no sé, se puede perder hasta los hijos? Tú que tienes hijos, ¿qué pasa si un sí a Dios te afecta a tus hijos en algún sentido? ¿Estarías dispuesto a decir que sí? O sea, ¿le crees a Jesús? ¿Puedes confiar y lanzarte y dar el salto absurdo de eso? Entonces, ¿estaríamos dispuestos a eso? ¿Estaríamos dispuestos a dar un sí, como el hermano Escalera lo hizo, que después de todo un ejercicio maravilloso de discernimiento sabio, Dios se lo tumbó en una sola frase, con una sola pregunta? Eso es un llamado, porque, porque dentro de la iglesia habemos hombres tibios, mujeres tibias, buenos, pero tibios, hombres buenos, pero tristes, mujeres buenas, pero cobardes, hombres buenos, pero mediocres, mujeres buenas, pero sumisas, sacerdotes buenos, pero no pastores dispuestos a confrontar, monjas buenas, pero no abiertas al desafío de Dios, religiosas y religiosos buenos, pero que no se arrojan
total y absolutamente a una misión tan específica y tan clara como ser a veces quien ponga la guerra y no la paz. Y es que, saben, creo que se ha vuelto muy cómodo. Yo lo siento así. Es muy cómodo parecer muy bueno. Y a veces no hay que parecerlo tan bueno. Al menos hay que darse permiso a no parecer tan buenos y parecer más desafiantes. Yo sí me cuestiono y cuestiono y tengo miedo y me podré decir que sí, puedo dar el sí. Pero la pregunta es fuerte. ¿Sí puedes pagar ese precio? O sea, fíjense, o sea, ¿sí puedes pagar el precio sabiendo que Dios te puede pedir algo muy complejo? ¿O nomás estoy haciendo como que hago que sigo y no sigo? Y me pregunto yo si yo puedo pagar el precio. Y lo que me lleva a la otra pregunta, que me ha dado vueltas durante semanas. ¿Realmente le creo a Jesús? ¿Le creo que si lo quiero seguir, puedo perder muchas cosas y ganar otras? Y que se va a hacer su voluntad, aunque su voluntad sea algo que yo tal vez no tengo ni pensado hacer y ni me guste. Estaré dispuesto a decir que sí, aunque cuando diga que sí, me confronte de maneras impensables y me lleve de maneras difíciles de describir, a lugares difíciles de pensar, en momentos, situaciones difíciles de creer. O tal vez me estoy solamente refugiando en hacer un episodio de podcast con una grabación, con un video. Y a veces yo me confronto y digo, ¿será que esto lo veo muy conveniente también? Es decir, muy cómodo. Y que tal vez tendría que, si le digo que sí a Dios, tendría que lanzarme a algo mucho más desafiante. Estoy dispuesto a decir que sí a pesar de que puedo incluso perder gente que quiero, gente cercana. Puedo sentirme conflictuado, odiado. Pues la verdad es que me da miedo eso. Yo me pregunto todavía si puedo pagar ese precio. Si puedo pagar ese precio y si es verdad que le creo a Jesús. Y sigo pensando si no es más bien, si no me estoy en la comodidad de ser un creyente convenientemente bueno, creyente convenientemente a modo, y no alguien que pueda desafiar la experiencia de Dios y de lo que me llama. Y entonces a ti hombre, a ti mujer, a ti sacerdote, monja, religioso, religiosa, padre, madre, ¿realmente le crees a Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar el precio aunque te quiten lo rosa de la vida y te den un fuerte morado que, aunque sea más rudo, es más auténtico y original? ¿Puedo pagar el precio? Es mi pregunta. Y yo lo único que puedo decir es, si quisiera pagar el precio. Le pido a Dios que me ayude a pagar ese precio. Le pido a Dios que me ayude. ¿Por qué? Porque al final dice, me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Y no sé si ahorita lo puedo pagar o no. O sea, no sé si me puedo lanzar a fondo o no. Honestamente, tú te has lanzado al fondo, te puedes lanzar al fondo o no. Y si yo no me puedo lanzar al fondo, pues pido lanzarme al fondo. Quisiera arrojarme, porque si hay una historia que me da mucha tristeza y que no sabemos el final, es la del joven rico, que le dijo, hago todo lo que tú dices, Señor. Y luego le dijo Jesús, pues ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Está complicado. Y el joven se fue muy triste. No sabemos si fue y vendió. No sabemos
si fue y lo hizo y regresó con Jesús o no lo hizo. Pero entiendo que se fue muy triste. Porque hasta bien pudo haber decidido, es que yo doy limosna, Señor, en el templo. Y es que cuido a los pobres. Y es que hablo en misa muy bonito. Y es que doy caridades. Y es que la gente me quiere porque he podido ser un buen religioso, religiosa, sacerdote, ministro, creyente, vecino, hijo, padre, madre. Pero cuando uno ve la mediocridad en que el corazón vive, uno se imagina si no estamos llamados para algo más y no hemos sabido pagar el precio. Por eso mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio o no? ¿A irnos a fondo o no? ¿A renunciar a lo bonito y no creer que lo bonito es lo importante o no? Busca primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Estoy dispuesto a renunciar a la añadidura por buscar primero el reino de Dios, aunque este reino me confronte y me simbre y me haga perder cosas que quiero como al joven rico, o estoy dispuesto a asumir mi posición y ser valiente y ser hombre valiente o que sea una mujer valiente y renunciar a eso que tanto me gusta, que es bonito, y poder lanzarme realmente a las profundidades de eso, de creerle a Jesús. Porque si no le creo a Jesús, entonces todo mi mundo se volca hacia afuera. Todo mi mundo se volca hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia aquello que me complace, hacia aquello que yo creo que es bueno, porque me satisface, porque me hace sentir bien, porque me hace querer sentir validado, querido, amado. Porque cuando pasa eso me voy hacia afuera. Porque Dios, cuando empiezo a creer en Jesús, siempre me lleva hacia adentro. Y ahí ya no soy víctima. Ahí ya no soy mediocridad. Y ahí ya no soy miseria. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio o no? Una pregunta simple, una pregunta sencilla. Y después la acompañas con otra. Si estoy dispuesto a pagar el precio es porque realmente le creo a Jesús o no. El hermano Luis Escalera le costó más de 50 años, pero al final Dios le dijo, si entraste por mí a la orden, ¿por qué te quieres ir? Y el premio no fue llevarlo otra vez con grupos de jóvenes. Se lo llevaron a Parral, Coahuila, y allá siguió trabajando con indígenas. Supongo por la edad que tendría, que ahorita ya el hermano Luis Escalera falleció, pero su enseñanza me queda grabada muy fuerte, porque Dios te lleva por lugares, por situaciones que no esperas. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra vocación? ¿De seguir a Dios? ¿De creerle a Jesús? Dejémosle aquí, con la pregunta en la cabeza. Por lo pronto, este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Espero que tengan un excelente tiempo. Cuídense mucho y estaremos escuchándonos y viéndonos en un siguiente episodio. Muchas gracias.